Hola, ¿cómo están? En nombre de la Fundación Cristo Vive, como siempre, ¿verdad? Una vez le doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva clase del curso de instalaciones eléctricas domiciliarias y sistemas solares fotovoltaicos. Bien. Como siempre, quien está a cargo de la clase, Sebastián Pardo Vidal, ¿verdad? Profesor e instructor del área de electricidad y energías renovables de la Fundación Cristo Vive. Bien, hoy en día nos toca revisar la clase número 6, ¿verdad? Que viene a ser un complemento de la clase anterior. Lo más probable es que se repitan algunos contenidos muy parecidos, pero obviamente en algunos casos los vamos a profundizar un poquito más. Y la clase de hoy tiene que ver con los tipos de luminarias. Bien, ahora, en esta primera parte las vamos a llamar luminarias, que es como se denomina técnicamente dentro de la jerga de instalaciones eléctricas. Pero durante esta clase también vamos a aprender que existen lámparas y luminarias y también a denotar la diferencia. Bueno, el objetivo de esta clase, como siempre, es poder identificar, ¿verdad?, las características técnicas de los distintos tipos de lámparas y luminarias, ¿verdad?, que están en el mercado. Bien. La idea de esto es que ustedes puedan realizar una selección adecuada, ¿verdad?, según el tipo de trabajo que quieran realizar o solución que le quieran dar a un cliente. Bien. Nos vamos a dar cuenta que las lámparas, o la evolución más bien de las lámparas ha sido relativamente rápida en este último tiempo, y las lámparas de hoy en día ofrecen un montón de otras soluciones que las lámparas antiguas no lo ofrecían. ¿Bien? Primero vamos a hacer la diferencia entre lámparas y luminarias, ¿verdad? En este caso, la lámpara propiamente tal, la podemos definir que es como la ampolleta, ¿ya? Propiamente tal. Es la que transforma, en este caso, la energía eléctrica en energía lumínica, ¿bien? Es decir, la lámpara es aquel dispositivo que produce la luz. Para que ustedes se hagan una idea y lo puedan comparar, asocienlo siempre a la ampolleta, ¿bien? Mientras que la luminaria son todos los accesorios, ¿verdad?, que sirven para poder soportar esta lámpara. ¿No? Obviamente, en esta primera instancia vamos a hablar de lámparas y de luminarias, y en la medida que obviamente vayamos profundizando más adelante en el curso, vamos a ir viendo algunas otras características de estos elementos también, ¿no? Bueno, en el mercado, si bien es cierto, la evolución, como les decía anteriormente, ha sido bastante rápida, aún quedan presentes algunos tipos de luminarias. Hay algunas que derechamente ya están desapareciendo, otras que están por desaparecer, ¿verdad? Y otras que todavía se mantienen. ¿Bien? Dentro de este espectro de luminarias eh, que existen en el mercado hoy en día, ¿verdad? Las podemos encontrar con las lámparas incandescentes, con las lámparas halógenas, los fluorescentes o CFL, ¿verdad? Que son las lámparas fluorescentes compactas, que es la abreviación de las ampolletas de ahorro de energía, las lámparas de vapor de mercurio, los aluros o halogenuros metálicos, ¿verdad? Vapor de sodio de alta y baja presión y de LED. Bien, técnicamente todos los que mencionamos anterior al LED, prácticamente su vida útil ya no es mucho lo que les queda, por decirlo en términos simples, y el LED es el que está predominando hoy en día en el mercado, pero también lo vamos a analizar un poquito más en detalle en la clase de hoy. ¿Mm? Bueno, vamos a partir un poco con las lámparas incandescentes o las halógenas, ¿verdad? Que algo, como les mencionaba en la introducción, vimos de esto en la clase pasada. Son ampolletas o lámparas, ¿verdad?, de tipo resistiva. Esto significa que trabajan netamente con el efecto Joule. Recuerden que el efecto Joule es calor por conducción, es decir, cuando los electrones pasan por el filamento, por el conductor, ese calor que se genera, eso se denomina efecto Joule. ¿Bien? Ahora, como estas lámparas trabajan en base a temperatura, las vuelve muy ineficientes. ¿Se acuerdan? En la categorización de las letras, esta estaba muy cercana al color rojo. ¿Bien? Y su principal uso fueron, donde se encuentran y donde fueron usadas principalmente fue en el sector residencial. ¿Mm? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad?, que nos demuestran las características de estas luminarias. Esta es la ampolleta más común, ¿verdad?
También tenemos las dicroicas, ¿verdad? Las halógenas, bien, que se utilizan en estos focos, reflectores. ¿Mm? Eh, que en algunos casos las lámparas dicroicas tenían una función muy específica, sobre todo en lo que era decoración, ofrecían un muy buen tono de luz, ¿ya? Para lo que era iluminación decorativa. ¿Mm? Pero obviamente la ineficiencia que generan estas luminarias ya están haciendo que prácticamente en el mercado no exista. Por otro lado tenemos las lámparas fluorescentes o CFL, o en términos simples como los conocemos, los tubos fluorescentes y las ampolletas de ahorro de energía, que en rigor vienen siendo como primos hermanos, ¿verdad? En cuanto a su funcionamiento. Estas lámparas son de la familia de las cargas inductivas, ¿verdad? Ya que necesitan de un balasto. ¿Bien? A lo mejor a los que le habrá tocado desarmar alguna de estas lámparas, se ha encontrado en su interior con un transformador, ¿verdad? Una pieza de metal bastante pesada, que suele tomar mucha temperatura, ¿verdad? Y este transformador, que es técnicamente lo que hace es mantener las variables de voltaje y de corriente estable para que el gas que está al interior, que es a base de vapor de mercurio, ¿verdad? Tanto en las lámparas CFL como en el tubo fluorescente, eh, pueda entrar en circulación, ¿ya? O se excite, como se dice técnicamente, y también lo hemos mencionado en otras clases. Y esta pequeña atmósfera que se genera al interior del tubo, ¿verdad? Mediante eh, una emisión de electrones, ¿ya? Por eso los tubos fluorescentes en los extremos siempre están de color negro, porque ahí mediante un filamento de wolframio, ¿verdad? Se produce esta variable eléctrica que hace que el gas al interior se excite y comienza a circular. Y esa circulación, esa excitación hace que el vapor en su interior, ¿verdad? Que en este caso es vapor de mercurio, mezclado con argón, genere la luminosidad en el equipo. ¿Bien? Entonces, este balastro o balas, ¿verdad? Hace que estas variables se mantenga, o la variable eléctrica se mantenga estable para que la lámpara pueda iluminar. Bien. Más adelante, dentro de esta misma presentación, vamos a hablar un poco de los tonos. De repente uno ve unas lámparas que son más amarillas, más blancas, ¿verdad? Eso lo vamos a analizar también un poquito más en detalle. Y las lámparas CFL o las de ahorro de energía, que son un poco más compactas, obviamente, están en el mismo sistema, pero mucho más compactas. Por eso son lámparas fluorescentes compactas. De ahí viene su abreviación. ¿Bien? Ahora, estas luminarias, al no ser resistivas y tener otros elementos más, ¿ya? Dependen todos estos elementos en sí del funcionamiento de la lámpara, es decir, el tubo si está en buenas condiciones, pero no así el balas o el partidor, ¿verdad? O los o las bases, ¿verdad? Que soportan el tubo, eh, si no se encuentran en buenas condiciones, la luminaria simplemente no va a funcionar. Entonces tiene un sinnúmero de accesorios que son parte de la lámpara, eh, que, que si uno de ellos está en malas condiciones, simplemente, como les mencionaba, la lámpara no opera, no funciona. Y su funcionamiento obviamente es mucho más complejo, ya que este gas al interior, ¿verdad? Tiene que entrar primero en circulación para poder lograr el nivel de luminosidad que dice el fabricante. También habíamos mencionado anteriormente que las lámparas de ahorro de energía, ¿verdad? Cuando uno las enciende, no encienden en su capacidad máxima de forma inmediata, sino que en la medida que el gas, ¿verdad? Va entrando en circulación al interior de la ampolleta, logran su nivel de luminosidad. ¿No? Ahora, la principal desventaja de estas luminarias, que están hechas a base de vapor de mercurio. Y el mercurio es un elemento altamente contaminante. ¿Bien? Por ende, también su producción ya está detenida hace un tiempo y, y en los países desarrollados ya prácticamente no se utiliza. ¿Bien? Por ende, este tipo de luminaria también va a la baja. Por otro lado, tenemos las lámparas de alta presión, ¿verdad? Que son ya más bien utilizadas en el sector industrial, ¿ya? En galpones de gran envergadura, ¿verdad? Donde necesita iluminar espacios muy amplios, ¿verdad? Donde necesite mucha potencia, mucho flujo lumínico, que se llama técnica.
Bien, y son lámparas que, como su nombre lo dice, funcionan a una alta presión. Los gases que están al interior eh, logran tanto nivel de presión que cuando revientan, ¿verdad? Se escuchan unos tremendos sonidos producto de la liberación de estos gases que están en presión. ¿Bien? Gran parte de estas luminarias también funcionan a base de mercurio, como lo son las lámparas de vapor de mercurio y los haluros metálicos, ¿bien? Que son las que se utilizan más bien en el sector industrial. Y las lámparas de vapor de sodio, ¿verdad? Su, su eficiencia, ¿verdad? O su capacidad de flujo lumínico, al ser un poco más limitada, es la que se utiliza comúnmente en los alumbrados públicos. ¿Ya? Son estas lámparas de color naranjo que de repente, o la luz que produce de color naranjo, ¿verdad? Esas son la mayoría de las veces lámparas de vapor de sodio. ¿Mm? Ahora, también son muy ineficientes porque tienen, independiente de la luminaria que se menciona acá, deben tener transformadores, partidores, condensadores, ¿verdad? Entonces la lámpara no depende en sí de ella, sino que igual que la anterior depende de otros componentes también para su funcionamiento. ¿Bien? Estas lámparas también están ya a la baja, lo que se puede encontrar en lo que muchas veces está instalado, ¿verdad? Pero son susceptibles, ¿verdad?, a que sean reemplazadas por lámparas LED. Bien. Obviamente siempre va a haber un costo de consumo y de eficiencia mucho mayor en relación a las luminarias LED. ¿Bien? Ahora, todas las lámparas comúnmente, ya sea en el sector comercial y en el sector industrial, nos podemos encontrar con algunos de los complementos. ¿Ya? Algunos de estos complementos más comunes son los que vemos acá, que son los difusores, que son estos aparatitos que van siempre comúnmente vinculados a los tubos fluorescentes, ¿ya? Que se utilizan en oficinas, locales comerciales, etcétera. Y esto es lo que hacen es poder focalizar o poder proyectar un mayor flujo lumínico en un punto determinado. De hecho, también nosotros podríamos llamar como difusores la pantalla que ponemos sobre la ampolleta en las lámparas de velador. Cumplen exactamente la misma función. Cualquier difusor va a ser un objeto que esté entre la lámpara propiamente tal y el receptor final de esta luminaria. ¿Mm? Por otro lado tenemos las campanas, como se conocen comercialmente, ¿verdad? Que estas campanas ya son más bien enfocadas en el sector netamente industrial. Y estas campanas, ¿verdad? Nos permiten poder principalmente focalizar, ¿ya? Poder dar cierto ángulo al flujo lumínico de la lámpara. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí podemos tener un ángulo de 45, 90, 120 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en rigor las lámparas, si no tienen este focalizador, ¿verdad? O esta campana, su flujo lumínico sale disparado, por decirlo en términos simples, hacia cualquier lado. ¿Ya? Entonces eso también hace que la lámpara mejore mucho más su eficiencia. Otro punto muy importante a tener en consideración en cualquiera de las lámparas que nosotros utilicemos, ¿verdad? Es el tipo de rosca. Aquí hay un montón de roscas, existen otras más, ¿verdad? Pero estas son como las más comunes. Bien, tenemos la rosca en el sector residencial, perdón, ya nos podemos encontrar con estos dos tipos de rosca, la E14 y la E27. ¿Ya? La E14, para que ustedes se hagan una idea, son las roscas de algunas lámparas chiquitas, las que vienen en los refrigeradores, cosas así. Y la E27 es la típica rosca que viene en cualquier portalámpara, en cualquier ampolleta que uno compre en un negocio, en un almacén, etc. Y después tenemos la rosca E40, o se conoce también comercialmente como rosca Goliath, que son para lámparas obviamente de mayor potencia, ¿verdad? Y luego ya pasamos a algunas que no son tan comunes, por ejemplo, estas que vemos acá, que se utilizan en el sector automotriz, ¿verdad? Los enganches GU10, que también se utiliza harto en lámparas que son muy similares a los dicroicos, ¿verdad? Los bipines, ¿bien? Que dependiendo del espesor es su clasificación, ¿verdad? La G9, que también se encuentra por ahí en algunas luminarias residenciales, ¿verdad? Eh, los halógenos en algunos casos, ¿bien? Y las lámparas cuando tienen algún sistema de respaldo,
se utiliza más bien en luminarias comerciales. Estos son algunos modelos de enganche, existen un montón de otros más, ¿verdad? Pero claro, los más comunes se enuncian la mayoría en esta imagen. Como le había mencionado anteriormente, nos vamos a focalizar un poquito más en el LED. ¿Bien? El LED funciona bajo el principio de recombinación de electrones, ¿ya? Un fenómeno que es también conocido como electroluminiscencia. Y este consiste en que técnicamente un electrón se transforma en un fotón. Más adelante, cuando entremos al módulo de sistemas fotovoltaicos, vamos a ver que una celda fotovoltaica tiene el mismo principio de funcionamiento, pero al revés. En este caso, un panel fotovoltaico captura un fotón y libera un electrón. ¿Ya? Aquí el LED hace lo contrario. ¿Bien? Ahora, en términos muy simples, cuando uno polariza un LED, ¿qué es lo que significa polarizar? Poner la carga eléctrica en el polo positivo y poner una carga eléctrica negativa en el polo negativo. ¿Ya? Los LED siempre van a tener un polo positivo y van a tener un polo negativo. ¿Bien? Y estas a su vez van a tener cargas eléctricas. ¿No? El lado positivo va a tener cargas eléctricas positivas y el lado negativo va a tener cargas eléctricas negativas. Entonces, cuando estas cargas, en este caso los negativos, vayan por el polo negativo circulando hacia el LED, se van a encontrar con cargas eléctricas negativas. Como son de igual carga, negativo con negativo, se repelen. Por ende, estas, por decirlo en términos muy simples, se van a arrancar, ¿verdad? O van a salir expulsadas de este punto al centro del LED. Si nos vamos al polo positivo, va a pasar exactamente lo mismo. Al tener una carga positiva circulando por este sector del LED, se va a encontrar con cargas positivas y estas van a, van a arrancar, nuevamente en un término simple, ¿verdad? Van a arrancar hacia el centro de este LED. Entonces aquí se va a encontrar una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Y este choque, ¿ya? Esta pequeña explosión que se va a producir entre las cargas eléctricas, ¿verdad? Ese pequeño resplandor es lo que se llama electroluminiscencia y es lo que genera o da paso a la emisión de fotones. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan aquí, son solamente cargas eléctricas, no hay un filamento como en las incandescentes, no hay un vapor, no hay un gas. ¿Sí? Por ende, obviamente la iluminación es mucho más limpia, de mejor calidad, tiene un montón de ventajas comparativas. ¿Sí? Ahora, un LED, el diseño básico de un LED es como el que nosotros vemos acá. ¿Sí? Siempre el LED va a venir con un encapsulado o un epoxi que se llama técnicamente, que se le va a dar un montón de propiedades, tanto ópticas como lumínicas. ¿Bien? En su interior va a venir con un pequeño hilo conductor que está hecho principalmente de oro en algunos casos, ¿ya? Porque necesito que sea un camino muy fácil, ¿verdad? Va a venir con un semiconductor, que es el principio que explicábamos anteriormente, esto que está acá, este ejemplo que mostrábamos de las cargas eléctricas, el principio básico de los semiconductores. Bien, según como yo los polarice, pueden aislar o pueden conducir electricidad. ¿Bien? Y obviamente va a traer sus patitas de conexión que técnicamente se llaman ánodos y cátodos. El ánodo va a ser el polo positivo o en donde yo voy a polarizar con la carga eléctrica positiva y el cátodo donde voy a polarizar con la carga eléctrica negativa. Bien. Ahora, comercialmente, según el tipo de luminosidad o de cantidad de luz que yo necesite generar, existen muchos modelos de LED. Bien, hay algunos modelos que tienen una forma cuadrada, redonda, los encapsulados o los chips que se conocen, ¿verdad? También van a venir con distintas propiedades según la cantidad de luminosidad que quieran generar. Pero el principio de funcionamiento, independiente del tamaño, es el mismo que vimos en la lámina anterior. ¿Ven? A partir del proceso de semiconducción. Ahora, una de las ventajas que tiene el LED es que
puede controlar una amplia gama de colores. Y a partir de ahí nacen los LED que se denominan RGB. Bien, y eso es por los colores que produce. R de red, G de green, verde, y B de blue, azul. ¿Cuál es la gracia? Que según los voltajes con lo que se polarice el LED, y mezclando rojo, verde y azul, el LED puede producir muchos colores. Entonces es una ventaja, obviamente, significativa en relación a las otras luminarias que producen solamente un tono y un color determinado. Ahora, si las comparamos con las lámparas incandescentes y las fluorescentes, ¿verdad? Obviamente las lámparas LED son mucho más eficientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generan menos temperatura, son de una alta eficiencia energética, es decir, aprovechan prácticamente gran parte de la energía que necesitan para su funcionamiento. No así, por ejemplo, las incandescentes, que prácticamente el 80% de la energía que consumen es calor. Eh, Tienen una alta resistencia a los golpes, a la vibración. eh, Necesitan bajos voltajes. ¿eh? Por ende, al tener bajos voltajes van a tener bajas corrientes, ¿verdad? Y los consumos van a ser menores. La luz es más constante, una luz más limpia y sin parpadeos, ¿ya? Lo que se denomina y se conoce como efecto estroboscópico. ¿Bien? El efecto estroboscópico es cuando la lámpara enciende y apaga muchas veces en un tiempo determinado. ¿Bien? Que al ojo humano nosotros no lo podemos ver, pero sí lo percibe, y eso hace que se genere un cansancio en la vista. ¿Bien? Y eso el LED no lo tiene en comparación a la lámpara incandescente o a la fluorescente. Aparte tiene una gran durabilidad. En clases anteriores habíamos mencionado que una lámpara incandescente está en el orden de las 1000 horas de vida útil. Una lámpara de ahorro de energía alrededor de las 5000. Las lámparas LED parten algunas de las 10.000, 20.000 horas. ¿Ya? Entonces obviamente la durabilidad es mucho eh, menor. Su funcionamiento es mucho más simple. ¿Ya? Como mencionábamos anteriormente, no necesita filamentos, no necesita un cebador, un balas, ¿ya? Que genere variables en la corriente eléctrica. Por ende, eso también hace que su eficiencia sea mucho mejor. Y uno de los puntos más importantes es que tiene ausencia de metales pesados contaminantes, es decir, el LED prácticamente se puede reciclar en su totalidad. Eh, y si se llega a romper o dañar, ¿verdad? No tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente y el cuerpo humano. En cambio, las lámparas fluorescentes, ¿verdad? Vapor de sodio, vapores de mercurio, sí generan un daño o un impacto al medio ambiente. ¿Sí? Aparte, sus velocidades de encendido son mucho más rápidas en comparación a las lámparas fluorescentes e incandescentes. Ahora aquí hay una pequeña comparación en cuanto a las potencias para que podamos ver cuánto es el consumo promedio en comparación con otras lámparas. Por ejemplo, si tenemos una lámpara incandescente de 30 watts en relación a una lámpara halógena, ¿verdad? Teniendo la misma potencia en cuanto a flujo lumínico, en cuanto a nivel de luz que entrega, voy a tener un ahorro de 5 watts, es decir, va a ser eficiente en 5 watts solamente. Si lo pasamos a una lámpara CFL o una fluorescente compacta, ¿verdad? Ya de 30 watts voy a bajar a 8 watts, teniendo el mismo flujo lumínico. Pero si estos 30 watts los comparo con un LED, voy a bajar a 3 watts de consumo. Repito, teniendo el mismo flujo lumínico. Recuerden que la gracia de la eficiencia energética es mantener el mismo nivel de trabajo. ¿Ya? Y la misma comparación se hace con una lámpara de 60 watts y de 75 watts. Otro punto importante a tener en cuenta en las luminarias, ¿verdad? Son los lúmenes y los lux. Esto es transversal a la lámpara, es decir, si es incandescente, ahorro de energía, vapor de sodio, de alta, de baja presión, ¿verdad? O LED, todas las luminarias se dimensionan y se califican, por decirlo en términos simples, según sus niveles de lúmenes y los lux que generan. ¿Bien?
¿Qué son los lúmenes? Bueno, el lumen es la unidad del Sistema Internacional para medir el flujo lumínico. En palabras simples, es cuánta luz entrega la lámpara, ¿ya? O la luminaria. Es decir, cuánta luz es capaz de producir el foco, la ampolleta. Y eso es propio de cada luminaria, de cada lámpara. Eso me lo da el fabricante. Cada fabricante me dice a mí cuánto es el flujo lumínico que entrega una lámpara. Y ese dato se entrega en lumen. Y siempre se abrevia con una L mayúscula y una M minúscula. ¿Bien? En cambio, los lux, ¿verdad? Es cuánta luz llega a un punto determinado. ¿Bien? Y esa unidad se establece en lumen por metro cuadrado. ¿Bien? Lumen es la cantidad y lux es cuánto llega. Ahora, con este ejemplo puede aclararse un poquito más. Los lúmenes son propios de la lámpara, ¿ya? Es decir, si yo una lámpara la pongo a 1 metro del piso o lo pongo a 10 metros del piso, sus lúmenes van a ser exactamente los mismos. ¿Qué es lo que va a variar? La cantidad de lux por metro cuadrado que llega a un punto. ¿Sí? Es decir, si yo estoy obviamente más cercano al flujo lumínico de la lámpara, voy a recibir una mayor cantidad de lux, a diferencia que si estoy más alejado. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se pueden expresar más bien los lux. ¿Se fijan? En la medida que si yo estoy más cercano al flujo lumínico o a la lámpara en sí, la cantidad de lux va a ser mayor. Pero si yo me voy alejando o voy eh, elevando la altura de la lámpara, la cantidad de lux va a ir disminuyendo. ¿No? Es decir, repito, los lúmenes son propios de la lámpara. Los lux van a variar según la altura de la instalación de esta. Otro término, otro dato importante a identificar en las fichas técnicas o la información que entregan las luminarias son o es más bien la temperatura de color. La temperatura de color me va a determinar a mí si la lámpara es más bien de un tono cálido o de un tono frío. Bien. Los tonos cálidos y los tonos fríos, de verdad, se utilizan según el tipo de lugar, de habitación, eh, de inclusive hasta según qué tipo de artefacto yo quiera iluminar. ¿Bien? Aquí tenemos un esquema que mide o me señala más bien el espectro lumínico o de temperatura de color que va siempre asociado a grados Kelvin. Bien. Grados Kelvin también es una unidad de medida de temperatura. Y para que ustedes se hagan una idea, 0 grados Kelvin equivalen a menos 273 grados Celsius. ¿Ya? Y esto es técnicamente es la comparación. Es como que si yo calentara un metal, ¿verdad? Y si lo caliento a 1500 grados Kelvin, el metal va a tomar, o el objeto que estoy calentando va a tomar ese tono. Si yo lo caliento a 1700 grados Kelvin, va a tomar ese tono. Si lo caliento a 3000 grados Kelvin, va a tomar ese tono. Entonces es una comparación, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, 1500 grados Kelvin equivalen alrededor de 1200, 1222 aprox grados Celsius. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta acá, es un tono más bien rojito, similar a lo que entrega la luminosidad que da una vela. ¿Bien? Y en la medida que voy aumentando esta temperatura, obviamente el tono va cambiando. Es decir, de muy cálido pasa a cálido, que es muy parecido a las ampolletas incandescentes. Luego pasamos a los 4000 Kelvin, que es un tono neutro, y ya pasamos a los tonos fríos. ¿Sí? Los 5500 grados Kelvin, al ser un tono frío, son muy similares a la luminosidad que nos entrega el sol al mediodía. Y los 10.000 grados Kelvin ya pasa a ser un tono muy frío y es
muy similar a la sensación de tener un cielo despejado. ¿Mm? En lo que se refiere a fotografía, se utiliza mucho lo que es el tema de temperatura de color. ¿Bien? Ahora, ¿en qué nos va a afectar esto a nosotros? De que si el día de mañana un cliente nos solicita, nos pide más bien tener un tipo de luminaria cálida, ya sabemos que el espectro cálido va entre los 1500 y los 3000 grados Kelvin aproximadamente. Y si nos pide lámparas frías, ya tenemos que pensar desde los 5000 grados Kelvin hacia arriba. ¿Sí? Otro dato importante, que esto se da principalmente ya en las luminarias LED, ¿sí? Porque las ampolletas de ahorro de energía y las incandescentes no tienen esta capacidad de poder generar un ángulo de apertura. Y el ángulo de apertura es la dirección que va a tener el flujo lumínico de la lámpara. ¿Sí? Y esto también es propio de cada lámpara y cada fabricante lo entrega en su ficha técnica. Si ustedes se fijan acá, tengo una lámpara que tiene 10 grados de apertura, así es como aparece en la ficha técnica. Es decir, su flujo lumínico va a ser muy dirigido a un punto en específico. Esto se puede usar perfectamente para iluminar un producto determinado, por ejemplo, una vitrina. ¿Ya? Eh, y así obviamente el ángulo puede ir subiendo, 30, 60, son algunos de los ángulos. Hay lámparas que ofrecen hasta 180 grados en su ángulo de apertura. ¿Sí? Y esto puede hacer de que yo pueda poner una lámpara de otro color a un costado sin que se crucen obviamente los ángulos y poder tener distintos flujos lumínicos según obviamente lo que necesite el cliente. Bien, ya resumiendo un poco la clase, hoy día de hoy nos pudimos dar cuenta ahora de que todas las lámparas, todas las luminarias tienen distintas características técnicas, ¿bien? Ya sea cómo funcionan en el diseño, en el flujo lumínico, en la cantidad de lúmenes, en los looks que entregan, ¿verdad? Y eso es demasiado importante poder identificar estas características. ¿No? ¿Por qué? Porque en el futuro, obviamente, usted ya no va a cambiar la lamparita, ¿no? Cuando un cliente necesita hacer un estudio lumínico o desea iluminar un local determinado, ¿verdad? Usted va a poder tener un abanico de opciones, ¿verdad? En cuanto a las temperaturas de color, flujo lumínico, ¿verdad? Ángulos de apertura, que van a poder dar una solución mucho más asertiva, ¿verdad? En términos de implementación a los sistemas de iluminación. Y eso, como hemos mencionado anteriormente, se convierte en un plus en relación a otros instaladores que a lo mejor van a instalar cualquier lámpara independiente del tipo de luz, del tono, de las características de funcionamiento, de durabilidad, etc. ¿Bien? Todos estos datos que vimos anteriormente, flujo lumínico, ángulo, vienen en las fichas técnicas de las luminarias. ¿Bien? Y ya para la próxima clase, cuando nos reunamos y analicemos esta presentación, vamos a analizar esta ficha técnica, ¿ya? Y también vamos a analizar los marcos normativos en cuanto a la luminosidad. Es decir, hoy en día existen normas que me dicen, según el tipo de recinto, cuánto nivel de luminosidad debe tener. Y para eso debo conocer las características de las luminarias que voy a instalar. Y para finalizar, como siempre, la actividad de aprendizaje, que en este caso va a ser una sola tareita, no nos vamos a dar dos. Y la idea es que ustedes puedan identificar en las lámparas que están, o que existen más bien en su hogar, la ampolleta, para llamarlo de manera más simple, ¿verdad? ¿De qué tipo son? Es decir, si son incandescentes, CFL o LED. Ya recuerden que las CFL son las lámparas de ahorro de energía. Y detallar las características técnicas de esta. ¿Bien? Ahora, claro, muchas veces estas características vienen en la cajita de las lámparas. ¿Ya? Y lo primero que se bota de la lámpara es la caja. Pero gran parte de las ampolletas, o de las lámparas, ¿verdad?, deben traer sus características técnicas, ya sea de potencia, voltaje y flujo lumínico, anotadas en los casquetes de esta.
Es decir, si usted tiene una lámpara de este tipo, lo más probable es que en este sector que está aquí o en algún lugar de la misma lámpara vengan estampados algunos datos técnicos. ¿Bien? O en las partes plásticas, en caso de las ampolletas LED, ¿verdad? Pueden encontrar información adicional. ¿Sí? Por ende, mientras más información tengan, ahí vamos, después, cuando revisemos la tarea, vamos a analizar, en este caso, las características de cada lámpara. ¿Bien? Como siempre, una vez más le doy las gracias por participar de la clase. eh, y como siempre, dudas, consultas, ¿verdad? Al WhatsApp del grupo curso o al correo personal. Bien, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.